Ahí sí. Ya, sorry, que no había comenzado a grabar la clase, entonces después me la van a exigir. Ok, entonces, una entrevista tiene muchas definiciones ha tenido muchas definiciones a través de la historia. Ok, estábamos viendo eso. Ahora, de las clásicas, mencionamos la de José Martí Vivaldi, que es entender una entrevista como una fuente de información, donde una persona entrega alguna opinión o algún dato de actualidad. También tenemos la de Gabriel García Márquez, ¿ya? Un gran escritor y también periodista, que señala que las entrevistas son como el amor, donde se necesitan por lo menos 2 personas para hacerlas. Y solo salen bien si las 2 personas se quieren. De lo contrario, el resultado será un sartal de preguntas y respuestas, de las cuales puede salir un hijo, en el peor de los casos, pero jamás saldrá un buen recuerdo. Me gusta mucho esa definición porque cuando ustedes están haciendo una entrevista, no es ponerle el micrófono o la grabadora cerca de la boca a la persona y estirar el brazo. Eso no es una entrevista propiamente tal. Eso lo podría hacer cualquier persona, o sea, no necesariamente lo tendría que hacer un periodista, un profesional. Cuando hacemos una entrevista, lo que tenemos que lograr es un grado de intimidad superior con la otra persona. Un grado de intimidad a través del cual la otra persona se sienta atraída, se sienta en confianza para revelar cosas que no le ha revelado nunca a nadie jamás en su vida. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. No que les diga algo superficial o lo primero que se le venga a la mente. No, lo que ustedes tienen que tratar siempre cuando hagan una entrevista es que la otra persona le entregue una información que no le ha dicho a nadie jamás. Cuando vayan logrando eso, van a convertirse buenos entrevistadores o entrevistadoras. De eso se refiere la definición de este premio Nobel. También tenemos la definición de que es una modalidad del periodismo en el cual se trata de obtener información de primera mano. ¿Ok? ¿Quién dijo sí? Perdón, ¿Okay? fui yo. Castíguese. No, es que me estaban hablando, perdón. Tenía prendido el micrófono. Sí, no se preocupe. Entonces, tenemos diversos ejemplos de entrevistas. Por ejemplo, acá hay una que saqué del sitio web de la escuela. Hay una entrevista que están entrevistando a un CRM de la época. Tenemos la entrevista escrita, tenemos entrevistas radiales, tenemos entrevistas en tele. Independientemente del soporte, todas son entrevistas. Entonces, vamos a consensuar una definición y que es la siguiente, ¿ya? Que para que nos vayamos entendiendo. Entonces, una entrevista es un encuentro entre personaje y representante de los medios, en donde el resultado es difundido a través de soportes, independientemente del soporte que sea. Tampoco importa si la entrevista dura 15 minutos o 20 horas, siguen siendo entrevistas. ¿Ok? Lo medular es lo mismo que ustedes señalaron, pero es un encuentro en el cual nosotros vamos obteniendo datos, opiniones, comentarios. ¿Ok? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, la clase de hoy día va a consistir un poco en mostrarles los diferentes tipos de entrevistas, así que si quieren intervenir, quieren opinar algo, bienvenido sea. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Los diferentes tipos que vamos a trabajar se estructuran en estas 5 categorías. ¿Ok? Vamos a clasificar los diferentes tipos de entrevistas de acuerdo a objetivos,
¿ya? El objetivo que tengamos, de cómo presentamos los datos al público, de la cantidad de personas que intervengan en la conversación, o diálogo, o encuentro, y del nivel de comunicación que se alcance en el encuentro. ¿Ok? Ya. Entonces, lo primero que vamos a ver, y ojalá que nos resulte bien dinámico esto, es ver los diferentes tipos de acuerdo a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Estas clasificaciones que les muestro no son excluyentes unas de otras, se mezclan entre sí, ¿ya? Entonces, la primera clasificación, de acuerdo a los objetivos, ¿qué es lo que queremos? O sea, el objetivo es lo que queremos lograr. ¿Para qué hacemos la entrevista? ¿Cuál es el objetivo de nuestra entrevista? Una de ellas es obtener datos. También el objetivo de nuestra entrevista puede ser tener opiniones, o una semblanza, obtener una encuesta, o obtener un perfil. ¿Ok? Si voy muy rápido o muy lento, me lo dicen. Recuerden que pueden interrumpirme cuando quieran. Profe, Dígame. no No me puedo interrumpan. encontrar este PowerPoint en Moodle. Hay una carpeta que dice módulos. Ya. A ver. Ya, Módulos. módulos. Ok, clasificaciones. Esa es. Sí, sí. Profe, ¿puede devolver una? ¿Esa? Como les digo, esto está en Moodle, así que no es necesario que vayan anotando todo, sino lo que me gustaría es que tuviésemos un diálogo respecto a esto. Entonces, la primera, dentro de la primera clasificación de objetivos, es que quiero lograr, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr con mi entrevista? Lo primero es, número uno, la entrevista de datos. ¿Ya? ¿Para qué hago una entrevista de datos? El nombre es muy simple, o sea, el nombre lo dice. Para obtener algún dato. Es la típica cuña. ¿Han visto los periodistas cuando hacen cuña? ¿Ustedes han hecho... ¿Quién ha salido a la calle a hacer nota de prensa? Yo cuando hice práctica en radio salí a la calle. Sí, yo también. Igual, Ya. profe. Sí, igual. Entonces, Yo, pero no a mí. Igual. Entonces yo creo que todos deben tener ya experiencia de haber hecho una entrevista para obtener un dato de alguien. La típica cuña que uno le pone el brazo con el micrófono, ¿o no? Claro. Ya. Ese es el primer objetivo que les puedo mencionar, la entrevista de datos. ¿Ya? También se le conoce a este tipo de entrevistas como noticiosa. ¿Ya? Y es cuando salimos a la calle, sacamos la típica cuñita de alguna autoridad, de algún personaje, de una persona común y corriente. Es la entrevista a la cuña rápida. Profesor, Cuénteme. ¿por qué la diapositiva anterior dice que no siempre se transforma en un producto periodístico? Ah, ok. Cuando usted sale a la calle, a veces hace entrevistas, hace cuña, y lo que obtiene de esa entrevista, esas cuñas, puede que no tenga ningún valor. O sea, el editor le haya encargado una nota sobre, no sé, el desempleo en la región de Coquimbo. Y usted sale al exterior y nadie le habla, usted hace preguntas a un montón de personas y nadie está desempleado. No le sirve de nada el material. Todo el trabajo que estuvo haciendo no le va a servir, porque lo que necesita es un testimonio de alguien que esté desempleado. Y por más que usted salga a la calle y no encuentre a alguien desempleado, cosa rara en este tiempo, su trabajo final no se va a convertir en un producto periodístico. Ya, entiendo. Eso.
Y como lo explicaba, en este tipo de entrevistas de datos, ustedes se la pueden hacer tanto a una persona, una autoridad, un alcalde, un concejal, el intendente, ministro, presidente, senador, diputado, no sé, cualquier persona, dirigente gremial, pero también se lo pueden hacer a una persona común y corriente. Porque lo que necesitan es un dato. Como lo mencioné recién, a lo mejor lo que necesito sea una persona que sea cesante. Y necesito un testimonio de una persona cesante que no ostenta ningún cargo público. ¿Ok? Entonces, la entrevista de datos no solamente se le hace a las autoridades o a expertos. Es la típica cuña. ¿Ya? Bueno, también tenemos la entrevista de opinión, donde ya no tan solo queremos un dato puntual, sino queremos la opinión de alguien. ¿Okay? ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía respecto al manejo del COVID-19 en Chile? ¿Alguno de ustedes tiene opinión de eso? Ay, broma. Billie Eilish. Shirley, tu audio parece que está activado. Está muy bien. Ahí sí. Profe, hizo la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Pregunta para ti. Bueno, siento que el manejo ha sido un poco lento, o sea, no un poco, ha sido lento de parte del gobierno y en especial del ministerio. Creo que es una opinión bien generalizada de la población. O sea, estamos claros que opiniones podemos obtener fácilmente de la gente, o de expertos, o de autoridades. Siempre hay temas y siempre hay opiniones. Entonces, lo que tenemos que concentrarnos cuando vamos a través de una opinión es que esa persona sea válida para entregar una opinión. ¿Ok? Si vamos a preguntar algo de salud, ojalá que sea un médico. ¿Cierto? Opiniones válidas. Ya. También tenemos la entrevista de semblanza. ¿Conocen a este caballero? ¿Lo han visto? No se me hace cara conocida, profe. Sí. Este personaje es uno de los personas más ricas del mundo. ¿Ya? Entonces, cuando queremos un perfil, o sea, una semblanza más profunda, queremos conocer al personaje en su estado más íntimo, podemos recurrir a una entrevista de semblanza. ¿Ok? Este tipo de entrevista, eso sí, requiere mucho tiempo para realizarla y voluntad de ambas partes. O una entrevista de semblanza puede durar varios días, varias semanas para obtenerla. ¿Ya? No es muy diferente, es como el extremo a la entrevista de datos, donde en la entrevista de datos nosotros queremos tener un dato rápido de alguien, y en este caso la de semblanza es mucho más extensa. ¿Ya? ¿Quiénes son candidatos a ser entrevistados en una entrevista de semblanza? No solamente podríamos pensar que sean la gente exitosa, también podemos entrevistar a cualquier persona que sea diferente para la sociedad. ¿Ok? Por lo general, las entrevistas de semblanza se le hacen a artistas que han tenido éxito, empresarios, políticos, actores, pero también nosotros podemos buscar a personas comunes
y corrientes en la calle que tengan algún valor noticioso, que nos aporten algo, ¿ya? Como por ejemplo, para el estallido social, no sé, instalaron una estatua de una mujer mapuche en la avenida Diaguita, ¿cierto? ¿No recuerdan? Milanca. La ¿Milanca se Milanca. llama? Milanca. 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 Entonces, una entrevista de semblanza podría ser al autor o la autora de esa escultura. Me parece interesante saber quién es esta persona, qué opina de la transformación de los fenómenos sociales del país. Me parece interesante saber mucho más de ello, de esta persona, y que puede dar para una entrevista de semblanza. Muy diferente a una entrevista de opinión o muy diferente a una entrevista de datos. ¿Ok? Hoy día esta persona que creó Milanca puede ser desconocida, pero puede que no sea así. Y tengo entendido que fue un colectivo a todo esto, pero lo digo como ejemplo. ¿A quiénes ustedes entrevistarían, le harían una entrevista de semblanza? No se me ocurre. ¿Tienen algún artista, artista, son fans de algún artista? Sí. Ay, sí. ¿Sí? Sí. A Natalie Portman. A Natalie Portman. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Natalie. ¿Sí? ¿Qué le preguntaría, qué le gustaría saber de Natalie Portman? Eh, Atrévase nomás. Una Sí. vez fue a una alfombra roja y fue con un traje, y en el traje tenía bordado a todas las mujeres directoras que no habían sido nominadas a esos premios. O sea, ella Ok. daba a entender que está demasiado centralizado en los hombres todos los premios y que había muchas mujeres directoras también que eran súper buenas y que no eran visibilizadas solo por el hecho de ser mujer. Ujú. Entonces ahí habría como un tema para hablar. Para hablar ahí con ustedes. Sí. Claro. No, y está también el tema del abuso sexual en Hollywood. Sí, También puede también. ser algo interesante. Bueno, en fin, existe la posibilidad de tener entrevistas de semblanza cuando el personaje tiene un valor diferente, un valor noticioso, o cuando es algo diferente para la sociedad. ¿Ok? No sé, si fuera una entrevista para mi mamá, de mi mamá, no sé, la quiero mucho a mi madre, pero no creo que la viejita le interese a alguien más su vida. No sé, por lo menos, no sé si les va a interesar a ustedes que le hable de mi madre, pero no serviría. ¿Ok? Otro tipo de encuesta, o sea, otro tipo de entrevista es la entrevista de encuesta. ¿Ok? Recuerden que estamos dentro de la primera clasificación de 5. La entrevista de encuesta se ocupa para conocer la opinión de un sector de la población. ¿Ok? Acá podemos distinguir entre dos tipos de entrevistas, de encuestas, entre la popular y la especializada. En este tipo de encuestas, de entrevistas de encuesta, se hacen entrevistas a muchas más personas que uno o dos. La idea es tener muchos. Como en el ejemplo de acá, donde tenemos a 5 alcaldes. 5 alcaldes que se le hace una pregunta para saber la opinión de algo. ¿Ya? Y en este tipo de entrevista se identifica a los entrevistados. Entonces, tenemos encuestas popular y especializada.
La popular es cuando podemos preguntarle a cualquier persona, a cualquier mortal en la calle, sobre algunos problemas, intereses o alguna noticia coyuntural. Ejemplo, hoy día o ayer podríamos haber ido a preguntarle a la gente casi, es verdad que tiene hambre, a la gente de Santiago. ¿Se enteraron que que hubo unas protestas en Santiago? Sí, en el bosque. Sí. Bueno, Falta podríamos... de El alimento. bosque, En el bosque, claro. Entonces podríamos haber salido a hacer una entrevista de encuesta a la gente y hacerle las preguntas muy fáciles. ¿Usted tiene hambre? ¿Usted está recibiendo ayuda de alguien? ¿De cuándo que está desempleado? Entonces podemos ir haciéndole las mismas preguntas a mucha gente. Y no sé, pues determinar, no sé, hacemos 10 entrevistas de encuestas, determinamos que las 10 personas dijeron que sí, tengo hambre, sí, no tengo trabajo. Entonces ya vamos construyendo con esa información podemos ir construyendo una historia. Y esa construcción de esa historia es lo que nos da el motivo, o sea, el tema mismo nos da cuánta cantidad de gente tenemos que entrevistar. ¿Ok? La especializada ya es más específica. ¿Ya? Tenemos que hablar ya de un tema más en particular. Y podríamos entrevistar, por ejemplo, a los alcaldes, podríamos entrevistar, por ejemplo, a médicos que están atendiendo el sistema de salud, por un tema de cómo está preparado el sistema de salud para enfrentar el COVID-19. Entonces entrevistamos a varios médicos o profesionales del área de salud y vamos haciendo una encuesta más especializada, más de un tema en particular. Ujú. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Recuerden, si tienen dudas o algo queda muy liviano, pregunten. ¿Ya? Hagamos una conversación lo más fluida posible y no un monólogo, por favor. Por favor, se los pido. Por favor, por favor. Ya, hay que tener cuidado cuando hagamos entrevistas de encuestas. ¿Ya? Porque si bien se llaman encuestas, no tienen la validez de una encuesta hecha por un organismo de estudio. Lo que hace una entrevista de encuesta es sacar una fotografía de lo que pasa en un momento determinado. Por ejemplo, si ayer hubiésemos hecho una entrevista de encuesta en la calle, hubiésemos descubierto que a lo mejor sí los chilenos están pasando hambre. O si hacemos una encuesta entre estudiantes universitarios y les preguntamos cómo son, cómo están equipados para estudiar o asistir a clases virtuales, podemos tener información valiosa. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo están preparados para las clases virtuales? ¿Están preparados o no están preparados? ¿En qué No. sentido, profe? Es como una pregunta, una entrevista de encuesta, que ustedes son el público. Ustedes son la gente que quieren entrevistar. ¿Están preparados para las clases virtuales? ¿Tienen conexión a internet? ¿Tienen equipos adecuados? ¿Se les cae constantemente la señal? Son preguntas que yo podría hacer sobre un tema. Y a partir de esas respuestas construir una historia. ¿Sí o no? ¿Están preparados o no están preparados? Yo actualmente, sí, profe. Medianamente preparados. Entonces, medianamente preparado. Hay algunos que se les cae la señal, medianamente preparado. Entonces, claro, usted hace una encuesta, puede consultarle a 10 compañeros de ustedes y van allá a obtener información que les puede servir para hacer un relato.
pero con la consideración de que no es un instrumento viable que exprese lo que realmente está pasando a todos los estudiantes, ¿ya? Sino que es una fotografía, un termómetro de lo que está pasando. ¿Van bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. La entrevista de perfil. Ya. Ahora, como estamos entrando en materia, voy a hacer una pequeña distinción entre la entrevista de semblanza y la entrevista de perfil. Alguna bibliografía, mucha bibliografía menciona como similares la entrevista de perfil y la entrevista de semblanza. Acá, para motivo de este ramo, vamos a hacer una distinción. Existe la entrevista de semblanza, que ya la vimos, y está también la entrevista de perfil. ¿Okay? La entrevista de semblanza, queremos conocer en profundidad a un personaje público o que tenga un valor diferente. Esa es la entrevista de semblanza, pero en cambio la de perfil es cuando queremos obtener información sobre una persona, pero que la información no necesariamente proviene del personaje, del mismo personaje. Sino que de otras fuentes como amigos, documentos, libros o audio. ¿Ok? Acá les di un ejemplo. ¿Quién es y por qué dona tantos millones? Carmen Izquierdo, la mayor mecena de las universidades. Estoy hablando de Chile. ¿Conocen a Carmen Izquierdo? Es una de las dueñas de las universidades privadas de este país. Profe, no escuché nada porque como que se cortó. ¿Se cortó? No sé si fue a mí o a todos. No, se le escucha cortado, profe. A todos. Sí, profe, se le escucha muy cortado. No alcancé a escuchar la pregunta. Yo solo alcancé a escuchar, ustedes conocen, y ahí se murió. Ups, ya. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿No? Sí. Sí. Es que como que de repente no es como todo el rato. Es que la señal que... Sí, puede ser eso. Ok, ¿ves? Hay dificultades. Bueno, la entrevista de perfil es diferente a la entrevista de semblanza. La entrevista de perfil la utilizamos cuando empezamos a entrevistar al entorno. La mayor cantidad de información sobre el personaje no proviene del mismo personaje a quien entrevistamos, sino que de otras fuentes, como de amigos, documentos, libros, audios, etc. Es cuando la usamos cuando queremos dar el perfil de alguien, de algún personaje. Y lo que importa es dar a conocer quién es ese personaje. Más que sus respuestas, más que sus gustos y opiniones. Lo que queremos es entregarle al público quién es este personaje. ¿Ok? Entonces, como resumen, dentro de los diferentes tipos, los que vimos recién son las entrevistas de acuerdo a objetivos. Recuérdenlo, ¿cuál es el objetivo? Si quiero obtener datos, si quiero obtener una opinión, si quiero obtener una semblanza, si quiero obtener una encuesta o si quiero obtener un perfil. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, en el Moodle, les subí recién unos links. Deja de compartir. Ya, les subí unos links. Ay, internet está súper lento. No se puede, no se puede. Ya, ¿todos tienen abierto el Moodle? Sí, profe. Yo sí. ¿Sí? Bueno, pueden pinchar la que dice entrevista a Larry King, de Larry King,
a Carlos Slim. Yo podría compartirlo en pantalla, pero no funciona bien. Prefiero que ustedes la abran en sus propios computadores, en su propio equipo. Ahí puedo abrirlo yo, profe. Ujú. Cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat directamente, no me avisa por si acaso. Profe, ¿qué parte, en qué sección de Moodle? En materia. Hay un link directo, Ah, entrevista a Larry King, a sí, Carlos. Slim. Es Es de una- YouTube, ¿no? sí, es que la subo a ¿Dura YouTube. una hora, profe? Sí, pero no vamos a ver una hora, vamos a ver unos minutitos. ¿La tienen ya o no? Si la tienen, Sí, me está pongan el acá. dedito así en la cámara. Sí, profe, lo tengo. Ya, falta mucho todavía. Pero me está cargando así muy lento. No, ni siquiera me ha visto todavía. Uy, a mí también me cargó muy lento. ¿Qué internet tiene usted, profe? Movistar, Ah. pero yo estoy en O sea Ovalle. que todos están fallando, en verdad. Sí, mucho consumo. El ancho de banda son chiquititos así y todos compartimos el ancho de banda. Ya, vamos a ver unos minutos y vamos a ver hasta el minuto 4, ¿ok? Para no alargar mucho. Y después quiero que comentemos, ¿de acuerdo? Así que los que puedan comiencen a verla nomás.
Ok. Ya. Como ven, la entrevista es bastante extensa, bastante larga. ¿Pudieron avanzar hasta el minuto 4, por lo menos? Yo sí, profe. Sí, profe. Y yo también. Sí, avancé como Sí, por profe. minutos. Sí, Sí, profe, también. igual. ¿Iván le abrió al final la entrevista? Parece que Iván tuvo problemas, pero sigamos. A juicio de ustedes, ¿qué tipo de entrevista es esta? ¿Cómo la podrían calificar ustedes? Semblanza. 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 Sí, Semblanza. Oye, ¿qué curso más vilosito este? una estrellita. Punto base. ¿Respuesta definitiva? Definiría, ¿Cómo? profe. ¿Respuesta definitiva? Sí, respuesta definitiva. Sí, 5 Definitiva. millones de pesos. sí. Ahora, Y respuesta definitiva. respuesta definitiva. Ganaron todos, empate. Ahora, ¿qué les parecen las preguntas? ¿Son victoriosos? ¿Qué les parecen las preguntas? No sé, como que se nota que igual como que se tienen como confianza. Porque ahí inició introduciendo que ya habían como, antes de hacer la entrevista, como que ya habían compartido como para tener más como confianza entre ellos Confianza. cuando se pregunta. Sí. Aparte, da como un poco más de comodidad entre los dos, siento yo. Porque cuando el periodista con el entrevistado no se conocen, se nota, o sea, hay un poco más de frialdad, pero en cambio ellos dos se ponen hasta cómodos, Larry se tira para atrás la silla y no hay tanto una formalidad como en otros casos. Hay cercanía. Se nota lo que decía Gabriel González, Gabriel González. Gabriel García Márquez. Hoy, es la hora. Se nota eso que dice el premio Nobel, que tiene que haber, que la entrevista es como el amor. Tienen que haber dos personas por lo menos para que resulte. Oh. Ahora, de la preparación de las entrevistas, ¿qué les pareció la preparación? ¿Están bien preparadas? ¿Medianamente preparadas? ¿Nada de preparación? Sí, sí está preparada. Sí, sí está para que dure una hora, yo creo que está preparada. Y Larry King se maneja bastante bien con el tema de entrevistas y por mucho tiempo estuvo su propio programa haciendo las entrevistas. No sé si continuará ahora. 40 años haciendo entrevistas. Claro. Sí. Y pues sabe cómo abordar cuando una persona le dice no en seco y aún así le puede sacar otras Sí. preguntas. Me acuerdo de eso. Yo pensé que era el dueño de la radio Bio Bio. ¿Quién copió a quién? Se parece al Tomo Chat. Se parece. ¿Alguien le copió a alguien? No sé. Sí. Ambos de la misma No. escuela. Ok. Puede ser. Inspiración. Maybe. Inspiración. Ok. Bien. Estamos claros entonces de que ustedes pueden identificar ya cuando una entrevista de semblanza. Lo ideal es que ahora puedan hacerlas bien, ¿o no? ¿Sí? ¿Se tienen fe? ¿Se tienen confianza? La
fe es lo último que se pierde, profe. La fe no se pierde nunca, jamás. Ok. Sigamos entonces. Ok. Entrevista. Semblanza. Ya. Me imagino que ven excelentemente bien. Así es. Ya. Entonces, la primera clasificación, como recién la vimos, era de acuerdo a los objetivos. ¿A qué objetivo tengo yo para hacer mi entrevista? Y tenemos las de datos, las de semblanza, bla, 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 bla. Ahora, la segunda clasificación que les voy a mostrar es de acuerdo a cómo se presentan los datos al público. ¿Ya? ¿A qué me refiero a eso? Tenemos las entrevistas con estructura de noticia, la entrevista pregunta-respuesta o la entrevista narrativa. ¿Ok? Por lo general, cuando hablamos de entrevistas, se nos viene a la mente a algunos las entrevistas, preguntas y respuestas, como la que sale acá en, en la fotito del Mercurio. ¿Ya? Pregunta, respuesta, la foto del personaje. Es como la visión clásica de la entrevista. Pero también existe la entrevista con estructura de noticia o la narrativa. La entrevista con estructura de noticia es cuando hacemos la entrevista, la cuña, de, por ejemplo, la misma entrevista de datos, pero la pensamos para una nota, como las notas que salen en la web. ¿Ya? Una noticia, una entrevista con estructura de noticia. O sea, la típica nota de la web. ¿Está claro, no? ¿O dudas? ¿No? Ya, la entrevista con estructura de noticia es cuando hacen la cuña, pescan la cuña y la ponen en la noticia. Entonces acá podemos distinguir dos tipos. Las entrevistas que tienen, o sea, las noticias que tienen una sola entrevista o las noticias que tienen más de una entrevista. Más de una entrevista a un personaje. ¿Ya? Se dan los dos casos. Un caso es de mejor calidad que el otro. Una noticia con más cantidad de cuña o más cantidad de entrevistas es de mejor calidad que una noticia con solamente un entrevistado. Por ejemplo, este ejemplo que está acá en la clase fue publicada el año pasado, donde se le hace una entrevista a un personaje y que toda la nota es prácticamente la transcripción de una entrevista, de una sola entrevista a un personaje. Sucede mucho, abundan mucho este tipo de noticias, pero son de mala calidad. ¿Están de acuerdo con ello o no? ¿Qué es mejor, una noticia con muchas cuñas o una noticia con una sola cuña? No sé. Depende Con de muchas cuñas. depende de la información que esté dando el entrevistado también. Claro, de todo un poco. De todo un poco. Bueno, Podría ser de varias entrevistas, varias cuñas, para así contrastar la información, ¿no? sí. Idealmente siempre en el periodismo, mientras más actores, mientras más cuñas usted tenga en su relato, más cuña, más testimonio, va a ser mejor su producto. Porque si no va a ser, no sé, una transcripción de una larga entrevista de un personaje. Entonces, comiencen a grabárselo en su mente, de que cuando tengan que hacer noticia, siempre tengan más de una entrevista. Siempre. ¿Ok? Miren, para que no venga un profesor en una clase y empiece a ver su trabajo. Miren, y puse en rojo de la noticia lo que es
cuña y lo que es el relato. O sea, al final es una pegatina de testimonios del entrevistado, que pudo haberla mandado escrita. No sé, no veo mucho trabajo periodístico en ello. ¿Ok? La segunda clasificación dentro de esta taxonomía es la entrevista con preguntas y respuestas. Es la clásica. ¿Ya? En este tipo de entrevista, sí como no tiene estructura de noticia, sí se permite y se acepta que sea un solo entrevistado el que hable durante todo el espacio, sea radial, sea televisivo o sea escrito. Acá les traje un ejemplo escrito para que se viera. ¿Ok? Pregunta y respuesta, se entiende que es un personaje. Este recurso, muy manoseado por algunos medios, solamente se tiene que ocupar cuando el entrevistado es interesante, ya sea por el propio entrevistado o por el tema. ¿Ya? No amerita tampoco, por ejemplo, hacerle una entrevista pregunta-respuesta a mi mamá, porque no sé si les va a interesar. ¿Conocen a mi mamá? No, profe. No, No. profe. ¿Quién es su mamá? Sí. Mi madre, mi madre. Entonces, yo le haría una entrevista de preguntas y respuestas. O sea, le preguntaría sobre sus hijos, sobre los éxitos de sus hijos, sobre su hijo periodista. Ese tipo de cosas le preguntaría. Pero yo no creo que le pueda interesar al resto. Entonces, cuando ustedes ocupen piensen en una entrevista pregunta y respuesta, piensen en personajes interesantes. Alguien que tenga un valor noticioso, alguien que aporte algo bueno. Y en este contexto de pandemia, de estallido social, han aparecido muchos personajes que hoy día tienen mucho valor y que antes no lo tenían. Así que cuando ustedes comiencen a pensar a quién voy a entrevistar, porque tienen que hacerlo para este ramo, comiencen a pensar en estas personas que sean interesantes, que le den respuesta contundente, que le den respuesta novedosa. ¿Ok? No a la primera persona que se le ocurra o la primera persona que encuentren cerca. Y la entrevista narrativa es ya para los que les gusta mucho el desarrollo literario, la literatura, las letras, y que tengan un buen estilo. Hay algunos acá que en la primera clase me manifestaron que les gustaba esto de escribir cosas y, y este tipo de entrevistas se les puede ajustar muy bien. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Algún ejemplo de entrevista narrativa? No tengo ninguna mano, pero se lo puedo traer para la próxima clase. Pero grandes entrevistas narrativas, me comprometo a traerle un ejemplo en la próxima clase. Ok. ¿Ok? ¿La Oriana Falachi puede ser un ejemplo o no, profe? Oriana Falachi sí, pero Oriana Falachi sea más entrevista de semblanza que narrativa. Tiene un estilo muy particular, ¿sí? Algunas de sus entrevistas sí son narrativas. De hecho, a lo mejor en el Moodle hay alguna, ¿no? Sí, en el Moodle. Subieron entrevistas. En este ramo particular no vamos a tener control de lectura. Por lo general siempre leíamos el libro de Oriana Falachi como control de lectura del ramo. Como estamos en un sistema, una modalidad virtual, no voy a hacer control de lectura.
Pero sí sería interesante que leyeran las entrevistas de Oriana Fallaci. Son bastante ¿La de fáciles. entrevista con la historia? Sí, sí. ¿Lo leyeron? Sí, en Sí, política. en política. Mucho tiempo atrás, eso sí. Sí. Tiene, el estilo de ella es muy bueno. Es reconocida como una de las entrevistadoras, las mejores entrevistadoras de la historia, del periodismo. Así que sí es una, una lectura que podríamos considerar obligatoria para este ramo. De hecho, está en la bibliografía de este ramo. Y en el Moodle, no lo recuerdo bien. Moodle. Debo haber subido una... un periodista siempre confirma, ¿eh? No, no está. No. Ya. Sí, ¿por qué no está? Bueno, porque estaba en papel. Bueno, mala suerte. Bueno, entrevista narrativa sí. Podemos considerar que la entrevista de Oriana Fallaci sí tiene un componente narrativo. ¿Y ustedes sabían cuánto se demoraba Oriana Fallaci en hacer la entrevista? No. No, profe. Oriana Fallaci se demoraba días enteros haciendo la entrevista, o semanas. No solamente en un encuentro, sino con varios encuentros con los personajes. Lo que da a entender que para llegar a la perfección de una entrevista no basta unos 15 minutos o 5 minutos con el entrevistado, sino hay que compartir mucho más, mucho más. Si ustedes quieren llegar al nivel de profesionalismo de Oriana Fallaci, tendrán que dedicarle mucho tiempo. De hecho, ella hacía pocas entrevistas al año para poder hacerlas bien. Y de ahí el valor histórico que tiene en su entrevista. Okay. En la entrevista narrativa se pueden tomar algunas libertades creativas. De todos los tipos de entrevistas que existen, la entrevista narrativa es la que permite más uso de la creatividad. Ahora, ya llevamos 2 clasificaciones, ¿cierto? De acuerdo a objetivo, de acuerdo a los datos que hemos presentado al público, y podemos ver la tercera, podemos clasificar la entrevista de acuerdo a cuántas personas intervengan en la entrevista. ¿Ya? Podemos tener entrevistas de un periodista y un personaje, que es como lo que más conocemos. También es entrevista cuando un periodista entrevista a varios personajes. ¿Ya? También son entrevistas cuando tenemos conferencias o ruedas de prensa. ¿Ya? Y también son entrevistas si lo hacemos de manera no presencial, ya sea por teléfono, por correo, por WhatsApp, videoconferencia, Zoom, Teams, lo que sea. En esta oportunidad, en este ramo, no van a salir a la calle a hacer entrevistas, me imagino. ¿Cierto? ¿Alguien quiere salir a la calle? Me imagino que no. Bueno, entrevista entre un periodista y un personaje requiere poca explicación. ¿Ya? Es cuando él o la periodista entrevista a un personaje. ¿Okay? ¿Recuerdan esa entrevista que está en la foto?
¿Es No. cuando la señora ahí empezó a acosar al periodista o no? Sí, esa misma. Es exactamente la misma. Yo pensé que se iban a reír cuando la vieran. No, No, porque la cosa no pues fome, súper fome que a uno como futuro periodista le pueda pasar algo así, se pone en la posición. A mí me resultaría muy, muy incómodo. Uy, ¿a quién no? Es súper horrible. Pero bueno, es en el ejercicio de la profesión pueden pasar muchas cosas. En la calle pasan muchas cosas. Sí. Bueno, entrevista entre un periodista y varios personajes. Esto se ocupa mucho, por ejemplo, cuando ustedes entrevistan a una banda de música o a una compañía de teatro, a artistas, no sé, personajes, a integrantes de un sindicato, Un colectivo. un colectivo, claro. Por ejemplo, los que hicieron la estatua de Milanka. A lo mejor, si ustedes se interesan, pueden tener a varios miembros del colectivo y que les pueden hablar, porque Milanka no fue un autor, sino fueron varios. Fue una construcción colectiva. Entonces, puede darse la posibilidad de que ustedes hagan una entrevista a varios personajes. Eso también es entrevista. ¿Ok? Conferencias y rueda de prensa. Acá hay diferentes definiciones, diferentes de acuerdo al país. Hay diferencias. En Chile se le llama indistintamente, a la conferencia y rueda de prensa se les llama igual. ¿Ok? Pero si van a otro país, puede que no sea lo mismo. La conferencia de prensa se distingue de la rueda de prensa porque no permite el diálogo. Una conferencia de prensa es cuando el personaje se pone enfrente, da su información y luego se va, en estricto rigor. Como lo hacía la Michelle Bachelet cuando fue presidenta. Ella no permitía respuestas, o sea, preguntas. Ella hablaba y se iba. Después los Fue como periodistas lo que, perdón, profe, fue lo que pasó últimamente con ay, me olvidó la palabra, con la intendencia cuando sacaba las cuentas del tema del coronavirus. Se pidió cambiar porque la estaba haciendo de forma sin la presencia de periodistas. Y entonces creo que los periodistas exigieron que se hiciese con la presencia de ellos para realizar preguntas. Claro. Sí. Entonces, cuando hablamos de preguntas, cuando permitimos preguntas, es cuando le permitimos a los periodistas que hagan preguntas. O sea, esa es una rueda de prensa. Pero en Chile, ojo, y lo repito, se emplea de la misma manera para los dos. Pueden decir, una conferencia de prensa y hay preguntas, o rueda de prensa y no hay preguntas. En Chile se ocupa de forma desordenada, pero en otros países no. Los otros países son más, donde son, sobre todo los de habla inglesa, anglosajona, son más ordenados, son más estrictos para esto. ¿Ok? Ya, yo creo que hemos visto bastante materia. ¿Quién recuerda dentro de la conferencia y ruedas de prensa siempre se dan algunos chascarros, pueden ocurrir cosas? Jorge González, ¿o no? Sí, Un ícono. ¿Cuándo se enojó? Un Sí. clásico. Esta también la subí al Moodle. También está arriba del Moodle, en el Moodle. Ay, ya se me cayó el Moodle. Ahora el Moodle ese. ¿Quieren verla, no? Sí. Ya, sí. Es muy chistosa. Dice Rabieta de Jorge González. Vea. Si lo comparto, ¿ustedes lo ven o no? Pero quiero... Ahí,
Ustedes ven el video, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. profe. Vamos a ver si es que escuchan el audio. ¿Y el audio? No, profe. No se escucha. No. Tiene que seleccionar que se escuche el audio cuando comparte pantalla, profe. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Sale, eso? En opciones. Ay, claro, o sea, Ah, no es que he podido. vamos, profe, usted puede. Ah. Sí, es que se nos va a Oh. acabar el tiempo. Pero bueno, de Cuando todas dice, maneras. ay, ¿Dónde dice? donde dice arriba, ¿no es cierto que sale a una pantallita, o sea, como un cuadradito rectángulo verde y dice ver opciones? Que estoy compartiendo. ¿No es cierto? Dice, ¿usted está viendo pantalla o usted está compartiendo pantalla? Sí. Ponga donde dice ver opciones. Es que no sale ver opciones. ¿No le sale al lado ver opciones? No. Es que cuando eso le pasa por Úchale, eso le pasa por tener un Mac. un Mac, sí. Ya tiene Ahí Windows, está la profe. respuesta. Ya, mira, Con de Windows todas todo más maneras, fácil. está el video en el Moodle y lo pueden ver porque ya el tiempo se nos acabó y se apaga automáticamente la sesión. Pero voy a hacer el ejercicio de compartir, ver opciones, porque no he logrado. Pero ustedes me dicen que es compartir Audio o audio. sonido, dice. ¿No le parece a usted, no ha compartido nunca pantalla para que se le vea como la pizarra blanca? ¿Sí? Ya, ahí mismo debería aparecer. En esa de donde dice compartir. Ya, voy a dejar de compartir. Pero bueno, vean el video y nos encontramos el próximo martes, ya en este mismo canal. No se olviden de darle me gusta y seguirnos. El jueves no hay clase. Ok. Bien. Eso pues muchachos. Vean el video y nos encontramos en la próxima clase. Ok, profe, muchas gracias. Chao, profe. Pero, profe. Adiós. Nos Adiós. vemos.